A continuación tienes unos breves extractos seleccionados de una de las conferencias realizadas durante el primer Congreso Online Internacional Suen Simiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. La conferencia en total duró 1 hora y aquí simplemente hemos seleccionado algunos breves momentos. Vamos a presentar a nuestro próximo ponente en este Congreso Internacional Suen Simiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. Ahora tenemos a Pere Muñoz desde España. Él es graduado en Medicina Tradicional China, es diplomado por el Instituto Internacional de Qigong, del que fue coordinador de estudios, profesor de bioenergética taoísta y Qingdao, autorizado por el maestro Juan Li e instructor de Qigong de la Escuela Lotus Neigong Internacional, dirigida por Damo Mitchell. Diplomado en China, en yoga taoísta y alquimia interna por el maestro Hu Xuezhi en la montaña de Wudangshan. Es discípulo del maestro Wang Mingchuan de la montaña Weipaoshan, en esa estaba yo en Yunnan, y representante de la 21ª generación de la escuela Chuanchen, alumno del doctor Yu Hongxie y también 21ª generación del Shaolin Neijing Ichichang Qigong. Actualmente compagina la docencia y los tratamientos de salud con la investigación de los textos clásicos y los sistemas de terapia energética, o también conocidos como Wai Chi Liaofa. Su ponencia, Maestros de Qigong y Medicina China desde la Antigüedad hasta nuestros días, nos va a hablar en esta ponencia con un recorrido histórico de la relación entre la medicina china y las diferentes prácticas de salud y desarrollo personal que en nuestra época denominamos mayoritariamente como Qigong, desde el chamanismo Wu hasta el Qigong renovado de la actualidad, describiendo también los fundamentos de estas prácticas y los beneficios que aporta su práctica. Muy bien, Pere. Pues gracias por la presentación, Carlos, y buenas tardes desde Barcelona. Bueno, desde las afueras de Barcelona. Bienvenido. Pues vamos a ver. Bueno, esta es un poco la portada que preparé para la charla. Vamos a empezar. Bueno, pues empezamos un poco primero a definir qué es lo que sería lo que actualmente, desde ya hace unas décadas, se conoce como Qigong. Perdonad por procesos y habilidades de cultivo interno. Y entonces, lo que ahora llamamos Qigong, que podríamos traducir más o menos como trabajo o habilidad con la energía, ha tenido muchos nombres diferentes que reflejan diversos aspectos del cultivo de lo que podemos llamar el cuerpo-mente, ¿no? Por ejemplo, voy a enumerar una lista. En diferentes textos antiguos aparecen, diferentes tradiciones, diferentes prácticas. Por ejemplo, está Tuna como exhalación e inhalación. Está también Taoyin, que es uno de los que aún se siguen usando, como estiramientos para guiar y conducir el chi. De hecho, actualmente, según la escuela, se categoriza un tipo de ejercicios muy concretos para purgar o para estirar, ¿no? Anchao, que es más bien un tipo de masaje. Yan Yan, refinar y nutrir. Bueno, ya veis que hay un poco de todo tipo, ¿no? Xiulian, cultivar y refinar. Este está sobre todo relacionado con las prácticas de lo que sería la alquimia interna. Xiuxing, que es cultivar la virtud. Esto es más bien confucionista. Xiuzhen, que es cultivar la verdad. Jingzuo, que este se usa también como un tipo de práctica, tipo meditación, podríamos decir, con elementos budistas, la meditación sentada. Después hay más como lo que podríamos llamar meditación, aunque seguro que sabéis, y si no, pues os lo digo, no existe como tal la palabra meditación en chino, pero ese sería una de los equivalentes, ¿eh? Después tenemos Yangshen, que esto es un término que es el cultivo de la salud o nutrir la vida, importante aún en la actualidad. Después tenemos Chunse, visualización mental, prácticas sobre todo de origen también budista, de más de visualizaciones con colores, formas y cosas así. Y o Wanxian, que es observar o imaginar, ¿eh? Y después tenemos ese Xinchi, que también veremos más adelante, que es un tipo de prácticas que hacen circular la energía, ¿no? Vamos a ver. Cuando estos antiguos métodos de cultivo, de refinamiento, se convirtieron en lo que conocemos ahora como Qigong, ¿no? Si os fijáis, la habilidad de la energía apareció primero en la dinastía Jin, entre el siglo III y el V después de Cristo, y fue adoptado, pero oficialmente en 1955, por parte del sanatorio de Tangshan en Hebei, como una descripción de un ejercicio gimnástico y de práctica meditativa, por parte de dos doctores en ese momento muy conocidos, Liu Wuchen y Hao Yaochen, sobre todo Hao Yaochen en las artes marciales.
Y quienes lo que hicieron fue estandarizar el término de Qigong y lo pusieron en dos términos o en dos categorías, Qigong dinámico o Donggong y Qigong pasivo o estático, o aquí puesto en calma, que se llama Jingong. Fueron los primeros en enseñar Qigong a los hospitales, tanto a pacientes por un lado como a doctores, en lo que se denomina, en ese momento se denominó Qigong para médicos, Yigong. Entonces, vamos a ver un poco las características de lo que se entiende ahora por Qigong. Desde entonces se ha usado tanto en práctica y la literatura clínicas como cultivo de salud personal, porque una de las cosas que también vamos a ver es el vínculo que hay constante y continuo entre Qigong y medicina china, ¿no? Entonces, el concepto de Qigong, fijaos que es un concepto que es contemporáneo por lo que estamos diciendo de la década de 1950 y es global porque se aplica a todo ejercicio, toda técnica tradicional de integración, mente, cuerpo, respiración, entre estos tres aspectos. En lo que en las universidades ahora en China, la asignatura que hay de Qigong de la gente que estudia medicina china, le llaman los 3 ajustes. Esto incluso ya digamos que dentro del gobierno chino ya también es canónico en las universidades. Sin embargo, las prácticas y las implicaciones del Qigong incluyen mucho más que un simple trabajo de respiración o de ejercitación de cuerpo o mente. Se trata de una disciplina que ya veréis que tiene unas raíces que se entroncan constantemente con las prácticas médicas, que combina, pues depende del tipo de estilo o de finalidad, posturas estáticas, movimientos, concentración o respiración para trabajar con la fuerza vital o chi. Existen muchos estilos y se pueden obtener efectos diferentes. Mejoran la vitalidad y desarrollan la energía interna, promueven la juventud y la longevidad. Y bueno, como veis, he puesto aquí, es el arte de trabajar con la energía y su objeto fundamental es promover un flujo armonioso del cuerpo. De hecho, si podéis pensar, es lo mismo que de lo que se trata en la homeostasis de la medicina y en concreto en el equilibrio de yin-yang, la base que hay en la medicina tradicional china. En términos occidentales, esto significa armonioso, se interrumpe, surge la enfermedad. Evidentemente ya veis que son los mismos principios de la medicina china. Puede haber innumerables factores que provoquen fallos en las funciones del cuerpo. Puede ser por bloqueo de energía que interrumpe el flujo o porque hay insuficiencia para hacer funcionar los diferentes sistemas que tenemos. La misma base que la medicina china. El Qigong restaura y mejora el flujo armonioso del Qi, superando así la enfermedad y promoviendo la salud. Ya veréis que por eso se llama así la charla de doctores y maestros, porque muchos practicantes, grandes nombres de la tradición de la medicina china, son grandes practicantes de este tipo de ejercicios y recomiendan y escriben, incluso empezando por el Huangdi Neijing, ya veréis. Esto se logra de dos maneras, liberando el flujo armonioso, liberando los bloqueos energéticos e incrementando los niveles de energía. Después, he puesto una lista de beneficios específicos de la práctica habitual por sistemas. Esto es verdad que sí que sería un poco más occidentalizado, ¿no? Por ejemplo, el sistema medicina china y el Qigong tienen una conexión estrecha y esencial. Como hemos visto, por lo que acabo de enseñaros hasta ahora, se basan en la misma filosofía clásica, la misma visión del mundo y la misma metodología, y sus objetivos son similares. Los métodos de tratamiento con Qigong y de mantenimiento de la salud han sido adoptados por la medicina china también. El uso del Qigong como terapia médica puede rastrearse hasta los inicios de la medicina china, ahora lo veremos. Numerosos médicos fueron también grandes maestros de Qigong, que es también lo que os he dicho. Y en la medicina china moderna, la rama de Qigong basada en la medicina tradicional es conocida como escuela de Qigong médico. Se le atribuye la opinión de que los ejercicios de Qigong ayudan a la circulación del Qi y la sangre y benefician los 9 orificios. Fijaos el ejemplo de este texto que tiene. Dice, cuando los factores patógenos invaden por primera vez los meridianos y ni siquiera han penetrado los chanfu, debería recibirse tratamiento. Cuando los miembros empiezan a sentirse pesados y rígidos, entonces debería aplicarse Taoyin y Tuna. Recordad que Tuna es respiración, inhalar y exhalar, para no dejar bloqueados los 9 orificios. Es decir, a él le da igual, como gran médico que es, como todas las tradiciones,
si usas una cosa o usas otra. En este caso estaba diciendo usar ejercicios. Con Tao Yin, recordad que eran estiramientos y conducción de la energía, ¿no? Fue quien mencionó por primera vez el término campo de elixir, que es como se traduce más o menos, o de cinabrio, el tantien, ¿no? Y también podemos encontrar a la base el concepto de puerta de la vida, precisamente el punto Mingmen. Tiene otras traducciones, pero uno de ellos es puerta de la vida, o del destino, o brillante, depende cómo sea Ming, ¿no? ¿Qué más? Hua Tuo, uno de los grandes del Qigong, también médico y alquimista, es el que crea los famosos 5 animales de Wu Qin Shi. Tenemos los movimientos imitados de tigre, ciervo, oso, mono y grulla, en no sé cuántas versiones que hay ya. Fijaos el texto que él mismo pone, Hua Tuo. Promueve la digestión, mejora la circulación, previene la enfermedad, beneficia a los 4 miembros y funciona como Tao Yin. Fijaos que es un tipo de práctica muy concreta, de conducción y estiramiento. En 1973, como decía, en la década de los 70, parece que es una década de gracia para encontrar vestigios de la tradición antigua, ¿no? En Ma Wandui, fijaos lo que se llama la tumba del rey Ma, en la provincia de Hunan, se encuentran unas reliquias que seguro que quien más, quien menos habrá visto, que es esto, las ilustraciones del Tao Yin Tu, ¿no? Es una pintura sobre seda, esto es gigante, esto es gigantesco, es no sé cuántos metros de largo, que hay una serie de 44 posturas acompañadas con comentarios, no solo ese, la gente solo sabe que, o solo, mayoritariamente incluso dentro de los practicantes, la mayoría de la gente pues ha visto, sí, yo he visto esto que es, pero hay mucho más, que no solo eso, hay más cosas, ¿no? Hay también unas explicaciones. Dinastía Jin, fijaos, surgen varias obras de gran influencia posterior. El canon del patio amarillo es una de las grandes obras, sobre todo de la práctica que se llama de corte taoísta, sobre todo, digamos, la refinación, o sea, el refinamiento del elixir, del Tan, para la práctica de alquimia interna. Después hay otro autor muy importante dentro de la tradición alquímica, que también es médico, que es el maestro que abraza la simplicidad, que es de Guihong. Se detallan técnicas para desarrollar la longevidad física y la inmortalidad espiritual. Fijaos que esta gente ya tiende para lo más sutil, eso con prácticas como más internas, como de ermitaño, ¿no? Un poco más, digamos, no tan inmediatas, ¿no? Afirma que la función del Tao Yin es prevenir las enfermedades y aún no contraídas, drenando el chi discordante para prolongar la vida. Y aún así, fijaos, se habla de enfermedades. Sus contribuciones a los métodos Qigong son las siguientes. Defendía la respiración embrionaria como la más importante para hacer circular el chi. Evidentemente, este tipo de respiración surge cuando hay unas ciertas características de la práctica. Surge de manera espontánea, no se puede hacer, no se puede practicar. Surge. Y se amplió el método de aferrarse a la unidad de Wei Po Yan, que es el autor que hemos visto justo antes. Fue el primero en proponer la teoría y los métodos de concentración de los 3 campos del elixir, los 3 tantiens. El tantien inferior, que está pues, en el bajo vientre, por la zona de 6 de Renmai. Después tenemos el tantien medio, que viene a estar por la zona del 17 de Renmai, ¿no? Y el tantien superior, que estaría pues, por la zona pues, detrás de Yintan, entre Yintan y Baihui, por ejemplo, ¿no? Y ahí define, con él es el primero que define dónde están los 3 campos de cinabrio, de elixir, ¿no? Recoge y amplía algunas formas y técnicas de Qigong dinámico efectivas y describe ejercicios estáticos para cultivar el Yin y el Qi. Este hombre era realmente un genio. Realmente, la mujer de Guihong es la gran especialista en hierbas. Esta ha sido solo una selección de algunos de los momentos de las ponencias realizadas durante el primer Congreso Online Internacional Suen Simiao de Acupuntura y Medicina Tradicional China. Si quieres saber próximas fechas y detalles de los próximos congresos o saber más sobre las ponencias, consúltalos en congresosuensimiao.com o en proyectomtc.com/congresosuensimiao. Gracias.